si eres mamá de más de uno, este video te va a ayudar porque nos pasa que a veces como mamá pensamos que estamos criando con respeto, que estamos dando lo mejor de nosotras, y la realidad es que los niños de repente se ponen a pelear y uno no entiende por qué y tampoco uno sabe muy bien qué hacer ante estas situaciones, porque al menos a mí me pasó que yo estudié todo el tema de la crianza respetuosa y todo, pero en ningún momento me cuestioné qué iba a pasar en el momento de que se enfrentaran los dos niños. Uno no se espera eso. Entonces, uno de hecho piensa que criándolos con respeto quizás eso no va a pasar. claro, ¿no? yo Como tenía, que se puede evitar. sí, yo tenía esa expectativa. Pero no, los niños son niños y lo van a hacer igual, los críes con respeto o no. Claro. Pero el desafío está en cómo nosotros mediamos ese tipo de situaciones. Y bueno, yo actualmente tengo unos grupos de juego para la primera infancia y por ende nos enfrentamos aún más a este tipo de situaciones donde niños que incluso ni siquiera se conocen, que no son hermanos, ¿cierto? Se van a pelear por un juguete, por la atención de alguien, por cualquier cosa, ¿cierto? Son niños. Y la forma en la que podemos acompañarlos, esto es como bien importante, ¿cierto? Es acompañarlos y no quizás controlarlos o resolverlo, etcétera. O retarlos, castigarlos, sino que los vamos a acompañar en estos procesos, siempre invitándolos primero a cuestionarse, a reflexionar sobre lo que está sucediendo. Y podemos hacerles preguntas. Entonces, por ejemplo, si un niño le quita un juguete al otro y van a comenzar este como tironeo o esta pelea, es como decir, bueno, primero pedir quizás el juguete al niño que lo tiene, y le vamos a explicar que le vamos a preguntar, ¿quién tenía esto primero? Pero cuando pasa eso, generalmente los niños no están tranquilos, pues están gritando, están llorando, están descontrolados. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hacen en ese momento cuando ya está ahí? Claro, bueno, si es que ya llegaron a ese punto, lo primero es separarlos. Siempre es lo primero. Detener la violencia, o sea, no queremos que nadie salga dañado porque tanto el que recibe el impacto, digamos, como el que lo genera, tiene un daño, pues, ¿cierto? O sea, el que lo hace igual no queda contento por haber actuado de esa manera. Entonces, lo primero es separarlos. Los separamos. Si es necesario calmarlo porque todavía están como muy... Claro, yo te estaba dando como el tip antes de que la embarrada. ¿Cómo resolverlo antes? Si luego ya llegamos a la violencia, hay que separarlos, calmarlos, pedir las disculpas correspondientes. En general, más que esperar que el que le hizo un daño al otro pida la disculpa, podemos nosotros como adultos disculparnos con ese niño. Porque el otro niño en este momento está ofuscado, ¿cierto? No está centrado, está enojado, no va a estar pensando, sí, hice un daño, tengo que pedir disculpas. Claro, porque cuando están en este momento de regulación, no es el momento de razonar ni de decir qué pudiste haber hecho mejor, sino que es más bien se va a caer, es más bien de controlarlos, de contenerlos, ¿cierto? Sí. Independiente de que se haya pegado o no. Exacto. Entonces, asimismo, como es importante contener al... No, perdón. Es necesario contener tanto al niño que agrede como al que es agredido. ¿Ya? Entonces, para poder contener, sin esperar que efectivamente el que agredió haga algo diferente, porque no va a querer hacerlo en ese momento muy probablemente, y vamos a meternos en otro problema porque vamos a terminar discutiendo con el niño como que le dijo. Sí, me ha pasado. Entonces, para no llegar a ese momento, ¿Vale? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Está riendo. Podemos nosotros como adultos pedirle disculpas al niño que fue agredido, ¿ya? Y de esa manera el niño que agredió va a ver qué es lo que se debe hacer en ese momento y por ende en algún momento él va a poder aplicarlo él mismo, quizás en otra situación, por el ejemplo que le estamos dando. Ahora ya, los niños se calmaron.
¿Cuál es el discurso que se le da a los niños en ese...? Cuando ya están tranquilos, siempre les volvemos a recordar las reglas, que es muy importante habérselas dicho antes en algún momento de su vida, ¿cierto? Por ejemplo, no le pegamos al hermano en este caso, o no le pegamos a los demás, no quitamos los juguetes, esperamos nuestro turno, ¿ya? Entonces podemos recordar las reglas en ese momento, como decirle, tú sabes que no pegamos, tú sabes que esperamos el turno, ¿ya? Y ahí quizás también invitarlo a reflexionar, ¿quién estaba usando ese juguete antes? ¿Ya? ¿Cierto? O decir, ¿viste cómo se sintió Juanito cuando tú actuaste de esta manera? Ya, no sé. O sea, lo hacemos reflexionar. Claro, pero eso ya es una vez que sucedió, ¿cierto? Y siempre es muy importante recordar la regla. Sí, yo lo que digo es, yo no voy a permitir que se pegue. En esta casa no nos pegamos. Como que ese es el discurso que yo... Esa es la regla. Claro, esa es la regla que está. Entonces tú en este momento, cuando ya están tranquilos, tú recuerdas la regla. Recuerdas la regla y también le das una opción de cómo podría haber actuado. Entonces, por ejemplo, nosotros no pegamos o no permitimos que lleguemos a este nivel, ¿cierto? Nosotros esperamos nuestro turno. O nosotros decidimos jugar con otra cosa mientras el otro no sé qué. O decidimos intercambiar. Por ejemplo, si tú quieres jugar con eso, quizás puedes ofrecerle otro juguete a tu hermana, ¿cierto? Para que te preste ese. Entonces podemos ir dándoles opciones de qué otras cosas ellos podrían haber hecho antes de llegar a quitar o a golpear al otro. Ahora, cuando está pasando la situación, mamá sola en la casa, con los dos niños peleando, ¿a quién veo primero? ¿A quién voy? Porque no voy a poder estar con los dos al mismo tiempo, porque capaz que se tiren manotazos entre ellos. Entonces, en esa situación, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le decimos a la Ale? Bueno, los vamos a separar, ¿cierto? Ya los separamos. Vamos a separarlo a una distancia y que estamos con los dos. Oye, tengo que estar con los dos. Vamos a estar con los dos, claro, porque si te llevas una a la pieza, se va a desregular más, ¿cierto? Claro, es que a mí me ha pasado eso. Lo importante es separarlos, digo, como más que separarlos, tanto es como evitar que se sigan golpeando, ¿cierto? Te pones en el medio. Te pones en el medio, quitas las manos, etc. Va a haber uno que probablemente va a estar llorando porque fue agredido, ¿cierto? Entonces, bueno, yo creo que sí puedes abrazarlos los dos. ¿Ya? Mientras no se alcancen a seguir pegándose, que seguir pegándose. Pero quizás es importante que al que pegó, por ejemplo, moverlo a un lado y decirle, eso no se hace, voy a consolar a tu hermano ahora, ¿ya? Y luego voy a conversar contigo. ¿Puedes esperar aquí? ¿Cierto? Pues ahí uno puede pedir las disculpas correspondientes, ¿cierto? Como decir, bueno, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? No sé qué, perdón, tu hermano no te debe pegar. Nosotros no pegamos, bla, bla. Entonces ahí está llegando el mensaje ampliado, ¿viste? Ya está dando el límite. Y puedes quizás tenerlo a él ya después en el regazo más tranquilo y dirigirte a la hermana mayor. Decirle, veo que te enojaste, que te molestó mucho, ¿no? que te frustró, que te frustra, te sientes frustración, no sé, al no tener ese juguete, necesitas un abrazo ahora para calmarte y ahí puedes abrazarlo. Entonces ahí buscamos la conexión con nuestro hijo para que esté dispuesto a escuchar lo que vamos a decir. Y ahí ya quizás, ¿cierto? Tenemos a los dos niños más tranquilos y podemos como profundizar un poco más o no, y quizás solo se necesita más conexión en ese momento. Claro. Y quizás solo recordarle el límite en ese momento, como eso no estuvo bien, nosotros no hacemos esto. ¿Te parece si luego conversamos cómo podríamos haberlo hecho? Entonces quizás ya no en este momento que estás con los dos lidiando con sus emociones. Con las mías. Y con las tuyas, claro. Sí, me pasa eso también de que, bueno, que como papás, cuando pasan estas cosas, de repente es difícil también lidiar con nuestro fuego interno. Eso es lo más difícil. Porque, claro, estás viendo que están agrediendo a tu hijo, pero el que está agrediendo también es tu otro hijo. Entonces, igual ese fuego interno tenemos que lograr calmarnos, porque al final, si es que te enciendes tú, al final va a quedar la escoba, o sea, no va a haber mediación que funcione. Entonces, primero es como respirar uno. Por eso también es tan importante esto de la crianza consciente, porque al final uno como mamá o como papá es el que tiene que prestar a los niños esa calma.
Entonces primero nos tenemos que calmar nosotros. Sí. Entonces, y eso yo sé que es muy difícil de lograr, pero hay que tratar de respirar. De repente, incluso cuando está en la escoba y viendo que tú también te estás desregulando, es mejor tomarte tu tiempo y respirar para poder ir y actuar de la mejor forma posible. No con los gritos, no actuando quizás tú también violento. O sea, no puedes enseñarle a un niño que no tiene que ser violento tú siendo violento. Claro. Claro, hay que ser consecuente. Al final, ser consecuente con al criar es como nuestro mayor desafío. Porque también ahí entra todo el tema de nuestra crianza. Sí, pues los patrones al final, los hábitos que uno tiene súper adquiridos y Sí. naturales y que están permeándolo todo, sí, por eso es importante como esa conciencia. Y cuando ya nos empezamos a dar cuenta, es cuando tenemos esa oportunidad finalmente Sí. como de tomar esa distancia. Sí. Porque si no nos damos cuenta que no sé, que gritamos. actuar de cierta manera, que gritar está mal, ¿cierto? Lo vas a seguir haciendo. Difícilmente vas a dejar de hacerlo. Claro, entonces el primer paso es Darse cuenta. Darse cuenta. Sí, y también, y luego de eso, ser compasivo con una misma, porque muchas veces te vas a dar cuenta demasiado tarde, ¿cierto? Es Sí. como gritaste y decís, pucha, ¿verdad que no había que gritar? Entonces también ahí, en vez de sentir culpa, que muchas veces no nos va a ayudar de nada, es decir, bueno, la próxima vez voy a tratar de darme cuenta antes de gritar. Y ¿cierto? reparar también, reparar con uno mismo y reparar con los niños. O sea, decir, me pasó esto, perdí el control, yo no tengo derecho a gritarte, pero la mamá, hacerle entender al niño que tú también eres humano y que también estás luchando con tus demonios, por decirlo así, pero que el niño sepa que tú no tienes derecho a gritarle y que tú estés haciendo el acto de disculparte y de explicarle qué es lo que pasó. Ya, eso ya es respeto, eso ya es respetuoso. Porque y ya le está enseñando algo a él. Bien. Que también que puede pedir disculpas, que no tiene que ser perfecto, que puede ir y pedir disculpas. Eso estuvo bastante bueno. Sí, nuestra conversación. Así que si quieres más de estas conversaciones, suscríbete al canal, dale like, dale me gusta, escríbenos en los comentarios qué te pareció, si es que tienes alguna duda. Así si es que quieres que complementemos más, quizás les pasa que, no sé, le surgen otras situaciones ligadas a lo mismo, a lo que tú decías, ¿qué hago si no puedo separarlo? ¿Cierto? Más específico que podamos ir desarrollando. Ya, así que nos estamos viendo. Si eres mamá de más de uno,